¿Cómo conectas el crecimiento, el coaching, las ventas con los bienes raíces? O sea, esto es un negocio rápido, esto es otro negocio de crecimiento y los bienes raíces es un negocio lento y para algunos de pronto anticuado. La casa ya estaba a punto de terminar, pero bueno, ojo, a punto de terminar en obra gris. Y el maestro se fue. Desapareció del Sí, él dijo de no, la que se iba construcción. y se fue y dejó esa vaina. En la cabeza de nosotros eran 2 pisos con 4 apartamentos. Ya cuando comenzamos a construir, ya como que si miramos el tema, el constructor nos dijo, el maestro nos dijo, bueno, necesitamos un plano porque pues ya trajimos una persona, hizo el plano. Y ese plano realmente se hizo, pero eso no se siguió. Y así nos fuimos, Santi, buscando plata, rebuscando, pidiendo prestado y construya y páguele al maestro, trabaje fuertemente y nos cierran la construcción. Porque la licencia de construcción no se tenía. Jeff, bienvenido al podcast. Qué alegría tenerte aquí en este espacio. Hace poco grabamos un podcast juntos en tu podcast y sentí que la conversación fluyó mucho. Qué chévere que estés acá. Para las personas que no te conocen, cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas. ¿Quién soy, Santi? A mí esa pregunta hace mucho tiempo la respondía solo con mi profesión. Ahora he entendido algo, es como en el nivel de conciencia que estoy ahorita y es simplemente soy una conciencia viviendo en un cuerpo físico teniendo formas de ser. Eso soy yo. Es lo único que soy. Sí, porque no soy una profesión, las profesiones se acaban, los hobbies se acaban, o sea, de hecho ahorita estoy haciendo algo muy diferente a lo que hacía hace un año, entonces no soy eso, simplemente soy lo que soy ya. Oye, qué respuesta tan profunda. Eso está chévere. Quisiera que nos contaras eso un poquito, a qué te dedicas en este momento, qué estás haciendo, cuál es como tu profesión. Bueno, mira, yo te cuento que varias cosas he podido tener como experiencia en mi vida. Una de ellas, y es con la que he seguido desde hace ya 7, 8 años aproximadamente, ingresé como a todo el tema del coaching, comencé con todo ese proceso de coaching, PNL, coaching de vida y todo este rollo. Comencé a formarme mucho en ese tema. Después inicié un proceso como instructor de dinámicas de alto impacto. Me ha gustado mucho siempre estar hablando de mentalidad, siempre estar hablando de desarrollo personal. Es lo que más, digamos, me apasiona hoy en día, ¿sabes? Hay otra pasión que me llegó ya con mi empresa, que fue el tema del talento, ¿sabes? El talento humano, el estar conectando con las personas, el estar ayudando a las personas a crecer a nivel personal, que de hecho tiene mucho que ver con el coaching, si tú te pones a ver, no son cosas diferentes, pero he podido conectar el coaching, la PNL y demás con lo que es el talento humano. ¿Qué estoy haciendo ahora? Ayudando y sirviendo a la humanidad con todo su proceso de desarrollo personal. Actualmente estoy construyendo y creando, que pues ya van dando un club de lectura, que es un club de lectura muy integral, ¿sabes? No es simplemente leamos libros, es un club de lectura donde traigo personas a que inspiren a la comunidad, es un club de lectura donde ayudamos a la gente a que implemente lo que lee, porque en algún momento entendí en mi vida que los libros fueron los que me ayudaron a muchas cosas, entonces como a que aprendan a leer de la manera correcta y que aprendan a implementar para sus proyectos personales. Ese es un proyecto en el que estamos. Otro proyecto en el que estamos es ayudar a emprendedores que están como en el sector del marketing, en el sector de los infoproductos, a que pasen de ser una agencia o un negocio pequeño a ser una empresa consolidada, ¿sí? Y llevarla pues a más de 7 cifras. Eso es como en otro proyecto en el que estamos en este momento. Actualmente pues subo contenido, pues, también tenemos pues el podcast que ya lo grabamos y pues nada, contenido en redes sociales, en eso me muevo básicamente. Qué chévere. ¿Cómo llegan estas pasiones a tu vida? ¿Cómo conectas algo tan de pronto de crecimiento personal como con algo de marketing? A veces se piensa que eso es contrario, algo de crecimiento con marketing, porque esto es estrategia, ventas y esto es más desarrolla tu mejor versión, tú tienes todas las herramientas. ¿Cómo conectas estas dos versiones? Yo digo que todo tiene que ver, ¿no? Y es cómo inicia todo, Santi. Y nos tenemos que remontar yo trabajaba en una empresa de lácteos. ¿Tú has visto los six-pack de leche? Sí. Yo era el que empacaba esos six-pack de leche
8 horas al día. Y en esa empresa pasó algo bien peculiar y es que mi papá también trabajaba en esa empresa. De hecho, mi papá trabaja actualmente en esa empresa. Y mi gran sueño siempre fue estar en esa empresa porque mi papá trabajaba ahí, punto. O sea, yo no, mis expectativas no iban más allá. Cuando comienzo a trabajar en esta empresa pasa algo y es, eh, me enfermo, como que me da, eso se llama tendinitis, si no estoy Sí, mal. eh, Tenía 21 años. Y yo dije, wow, o sea, espere, porque si yo sigo acá me voy a seguir enfermando peor y demás. Y algo en mi mente y por algo no sé cómo, pero llegó un video a mi desarrollo personal. No sé de quién. Creo, si no estoy mal, que es de Juan Diego Gómez en los primeros videos que yo sí. vi. Y ahí algo se me metió en la cabeza, Santi, es yo nací para algo más grande. Yo nací para algo más grande. Y todos los días me repetía esa vaina. Yo nací para algo más grande, pero no tenía ni idea en qué. ¿Sí? Y se me mete el tema del emprendimiento y digo, ya, yo tengo que emprender, tengo que crear un negocio. Muy cercano a mí había una persona que actualmente tiene un almacén de calzado, donde yo vivo, actualmente lo tiene hace 22 años exactamente. Y un día llegó con unos tenis Adidas, muy bonitos, unas zapatillas Adidas muy bonitos. Y yo le digo, ¿cuánto te costaron esas zapatillas? Y me dijo, 500.000, me dijo. Y yo le digo, wow, chévere, están muy bonitas. En esa época 500.000 es un Claro, billete grandísimo largo, para un unas billete largo. zapatillas. Y yo, wow, no, y están muy chéveres, están muy bonitas. Pues yo no usaba tenis de esa, tampoco de marca ni nada de eso. Y llego y le digo, ok, ¿y dónde los compras? Y no sé qué. Entonces me comienza a contar la historia. Al final me dice, no, mentiras, no me costaban 500.000, me costaban 80.000. Y yo le dije, ¿en serio? Pero están muy bonitos, pero o sea, sí son de marca. Oh, no, no, son como réplicas. Y yo comencé a buscar esos tenis en la página de Adidas. Sí, Y los encontré y eran los mismos, o sea, eran eran igualitos. exactamente iguales. Wow. Y yo, wow, esta vaina está muy chévere, o sea, son igualitos, los consigues a 80 y se pueden vender más caros. Claro, se los venden como en 150, no sé qué. Pues yo dije, acá está el negocio. Y me metí a este negocio, él me enseñó dónde compraba y demás, y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Saco un préstamo en la empresa de 700.000 pesos, me acuerdo, y compré 7, 8 pares de zapatillas, y las vendí todas. Pero las vendí Uy. todas, pero fiadas, weón, en la empresa. Ah, Entonces, ¿qué me tocó? tenías que poner el letrero, no, fijo, pago al contado y así el Las señor. fié todas, pero pues todas las compraron. Ah, jue Me madre. tocó esperar un mes a esperar a que me pagaran las zapatillas para pues ya capitalizarme otra vez y seguir en el Claro, cuento. claro. Pues esa vaina estalló, Santi, y comencé a vender, a vender, a vender, solo con la gente de la empresa, ¿no? Sí. Que yo me iba por todas las áreas y yo, venga, estoy vendiendo tenis, mire, papá. Y le mostraba el catálogo a la gente y la gente, claro, tráeme estas, tráeme aquellas. Ya obviamente recibía dinero primero, no los Claro. daba. Y esa vaina comenzó a crecer. Eh, Llegó un punto donde casi que alcanzaba mi sueldo básico mensual en ganancias de lo que Con ganaba las la empresa zapatillas. con las zapatillas. Y para no hacerte el cuento largo, yo salgo en la empresa, sigo en mi negocio de zapatillas, o sea, como que un día dije, voy a renunciar, me voy a dedicar a mi emprendimiento, no importa qué suceda, pero vamos a hacerlo. Pues salí, comencé mi negocio, siguió creciendo muy bien. Y ahí es donde conecta el tema del coaching. Las personas de la empresa, mis amigos, compañeros de empresa, llegaban donde mí o me escribían, me llamaban y me decían, yo necesito que tú me enseñes cómo hiciste lo que hiciste, cómo montaste un negocio, cómo te saliste de la empresa, yo quiero hacer eso. Claro. Y yo, obviamente en ese momento yo vivía apasionado por el desarrollo personal, yo siempre estaba estudiando todo el tiempo y comencé a ayudarlos, súper de manera así muy, muy, muy tranquila y comencé a ayudarlos. Y comencé a ver que comenzaban a tener resultados, ¿sabes? O sea, Claro, se salieron claro. de de la empresa, crearon sus negocitos, y yo decía, oiga, esto me gusta. Sí. El hecho de estar ayudando a alguien y aconsejándolo, porque obviamente muchos de los consejos eran de desarrollo personal que yo había aprendido y les funcionaba. Y yo dije, a mí esto me está gustando, el aconsejar a la gente y todo el Sí. tema. Con el tiempo me vine a enterar que era una profesión, o sea, que el coaching, que yo no sabía, que el coaching era algo que tú podías estudiar, podías tener una metodología y ayudar a las personas de una u otra manera. Y ahí y conecta lo que tú me decías y es, yo quiero dedicarme a eso.
Oye, eso está tremendo porque ahí está, el mundo de las estrategias, las ventas, el comercio, se conecta con también ayudar a otros a que lo logren. Eso está muy chévere. Pero ahí es donde ya quiero que encontremos la línea porque cómo conectas el crecimiento, el coaching, las ventas con los bienes raíces. O sea, esto es un negocio rápido, esto es otro negocio de crecimiento y los bienes raíces es un negocio lento y para algunos de pronto anticuado. ¿Cómo alineas eso? Bueno, mira, ahí, ¿qué pasa? Comienzo a crear muchos negocios distintos. Mira, yo vendí repuestos de carros, yo vendí libros, yo vendí ropa, vendí tenis por internet, yo le ayudaba a negocios a montar sus redes sociales. Bueno, hice un montón de vainas. Y el tema del coaching, ¿no? En ese proceso de crecimiento, de intentar crecer con el coaching, entró un programa de formación, compré un programa de formación para lanzar mi propio curso. Ujú. Lancé mi propio curso de coaching para jóvenes, muy bien, o sea, me fue muy bien. Muy bien, te estoy hablando de que en el primer lanzamiento de coaching se facturaron como, no sé, $500. Para mí eso era una locura, No, ¿no? un billete Pero grande. una locura. Yo decía, wow, o sea, puedo lograr transformar la vida de las personas por medio de esta vaina. Y yo aprendí, no me acuerdo de quién aprendí esto, Santi, pero es, si tú te consideras emprendedor y quieres que tu mensaje llegue a muchas más personas, tienes que aprender de marketing. Claro. O sea, no es negociable. Sí, está bien que te dediques a lo que mejor haces. Bueno, después delegas el marketing, pero tienes que aprender de marketing, porque si no, ¿cómo llegas a más personas? Y ahí comencé a entender eso, porque yo llevaba mucho tiempo intentando tener resultados con el coaching, pero no pasaba nada. O sea, obviamente vivía era de mis otros negocios y Ujú. más que todos los tenis. Mm, y ahí fue donde yo dije, no, el marketing es lo que me va a ayudar a mí a visibilizarme más. Después de entrar a este programa, el mentor de ese programa, que es Juan Camilo Lovera, eh, yo decía, wow, o sea, yo quiero conocerlo, yo Ujú. quiero estar más junto a él, yo quiero estar más cercano porque me ayudó muchísimo, me ayudó a lanzar mi programa. Y hay una convocatoria para trabajar en la empresa que él tenía en Sí. aquel momento, entré como servicio al cliente. Yo dije, no importa, o sea, mi misión es acercarme a él. Haga lo que haga, no me importa. ¿Sí? Me metí, servicio al cliente, pues siempre se me ha dado como el conectar con la gente, el ser muy servicial, el ser como muy maternal y pues sí, comencé a hacer mi trabajo muy bien. No me pagaban, era como, Como voluntario. tienes un mes Sí. de prueba y después miramos, ese mes de prueba lo pasé. Después, por cosas de la vida, una persona se va de la compañía, si no estoy mal, y queda una vacante. La vacante era trabajar junto a él, ¿sí? Y mi líder en ese momento, Juan Pablo, me dijo, Jeff, eh, creo que eres la persona correcta para agarrar ese cargo, Ujú. pero tienes que pasar otro mes de prueba. Entonces ya había 2 meses que no me pagaban, me dije, no Sí. importa, yo quiero acercarme a él. Pues llegó a él, comenzamos a hablar, obviamente me comienza a ayudar mucho, me comienza como a mentorear mucho en el tema, pues ya tenía una empresa que facturaba más o menos que $100,000 al año, ponle más o menos. Mm, Y ahí pues se comienza a gestar esa relación con él, ¿no? Esa empresa quiebra, un día nos invitan a un Zoom de una reunión normal de equipo, Sí. éramos 14, 13 personas, y pues dicen, muchachos, ya no hay dinero, chao. Y ahí se acabó el sueño de seguir construyendo como esa relación. Yo sigo con lo mío, ahí me metí ya de domiciliario porque dije, pues, Sí. necesito más No entradas y toca sacar me billete. metí a domiciliario, trabajaba yo tenía una maletota gigantesca de Sí. Uber Eats y yo me la pasaba por Bogotá trabajando en domicilios, aparte pues recogía mis tenis, entregaba mis Ujú. tenis, así me lo pasaba. Después él sale con un tema de bienes raíces. En redes sociales le comienza a ir muy bien y me escribe y me dice, Jeff, hay una convocatoria. Si te quieres apuntar, hay una convocatoria para ser el líder de la Academia de Bienes Raíces. Y yo dije, bueno, pues sí, apuntémonos. Ahí yo me hice esa misma pregunta, Santi, y es, pero yo cómo conecto el coaching, que es lo que me apasiona, con los bienes raíces, no sé, o sea, no tengo ni idea y no Sí. sabía nada de bienes raíces. De hecho, en ese momento estaba en construcción de mi casa, que fue una historia, ahorita te cuento esa historia, que fue una vaina durísima de hacer. Em, pero me meto ahí
Después ya hacemos, o sea, ya comienzo a entender el tema, pues como te dije, lanzamos un curso con ellos y fue todo un éxito. Y ahí comienza a gestarse una empresa de bienes raíces, de enseñarle a las personas a invertir en bienes raíces, a familias y demás, a que tengan un portafolio y demás. Y ahí comienzo a trabajar en el mundo de los bienes raíces. Ujú. Con el tiempo, Santi, ya para meterte ahí el coaching, yo comencé a trabajar en esa, o sea, en mi propia empresa como empleado, pero como gerente de operaciones. Y Mm. eso era horrible porque a mí eso no me gusta. No, era más hacia la gente. Exacto, o sea, pero no había, o sea, no había que Claro, hacer, o sea, pues tocaba hacer eso, ya, punto. Yo estaba bien, o sea, pues, obviamente no era como que qué felicidad, pero sabía que estaba trabajando para mi propia empresa, entonces dije, está bien, entonces hay que hacerlo, trataba de buscar información, de aprender cómo se hacía, de mejorar, y ahí hice lo que pude. Pero un día en un evento eh, en Cartagena, Álvaro Luque y Marco Lezama estaban ahí en ese evento, y Marco Lezama suelta una frase que a mí me gustó mucho y es, dedicarse a lo que mejor haces no es negociable. Sí o sí tú tienes que dedicarte a lo que mejor haces, porque si no estás perdiendo el tiempo. Y a mí eso se me quedó sonando y dije, oiga, yo el coaching lo abandoné, estoy construyendo la empresa, está creciendo, ah, pero el coaching se quedó claro. por allá y no hice más. Ok. Y después suelta otra frase que también me conectó mucho y es, ustedes son los, eso era un evento de empresarios, entonces dice, ustedes son los dueños de la empresa, ustedes pueden inventarse el cargo que ustedes quieran. Claro. Y a mí eso me quedó sonando. Yo dije, pues sí, yo me puedo inventar el cargo que quiera y quiero hacer lo que mejor hago. Bueno, llegamos de Cartagena, reúno a los socios y les digo, muchachos, ya renuncio a mi cargo como gerente de operaciones. Me dicen, ¿cómo así? Entonces, ¿usted qué se va a poner a hacer? Yo les dije, voy a ser el coach de la compañía. Bueno, pero eso cómo funciona, no Sí, entiendo, sí, sí. no sé. ¿Cómo puede calar esto acá en un tema de bienes raíces con que usted sea el coach de la compañía? Le dije, vea, nosotros mismos hablamos de que el 80% del éxito de una persona es mentalidad, el Claro. 20% es acción. Déjeme a mí ese 80%. Mm. Tanto con los estudiantes que ya teníamos un equipo como de 10 personas, más o menos le pongo yo en esa época, Sí. tanto con los estudiantes, tanto con el equipo interno. Y comienzo a hacer sesiones de coaching uno a uno con el equipo interno y comienzo a hacer sesiones uno a uno de coaching con los estudiantes. Marica, Claro, yo claro. era el hombre más feliz del mundo. Dije, ahora sí encontré lo que me encanta y me fascina. Ahí Y sí los, estabas con la realización. y los resultados comenzaron a llegar de parte en Claro. parte, tanto el equipo comenzaba como a crecer personalmente, tanto los estudiantes comenzaron a conectar mucho con el tema de desarrollo personal y lo conectaron con los bienes raíces, entonces imagínate, comenzaron a crecer y a tener resultados muy buenos. Y así fue que comencé a conectar todo, ese fue como el proceso. Oye, tremendo. Quiero que hablemos un poquito también de tus resultados. Cuéntanos un poco acerca de la propiedad que tienes y nos vamos con la historia para irnos con esa carnita. ¿Qué propiedad tienes? ¿Cómo lo conseguiste? Y contemos la historia. Bueno, mira, yo vengo de una familia muy estrato medio bajo, digámoslo así. Eh, yo fui papá muy joven, fui papá a los 17 años. Y ni te cuento cuántos años tenía mi esposa en ese momento. Y pues el sueño es tener su casa propia, ¿no? Ese es Claro, el sueño de muchas personas, tener la casa propia, tener la casa propia. Resulta que había un lotecito que era de mi suegra, pequeñito, y, eh, y en algún momento alguien bota la idea de, venga, ¿y por qué no construimos una casa? Y yo interesante. dije, está bien, ¿no? Y pues yo estaba en mi cuento de desarrollo personal y Sí. emprendimiento y todo. Yo, está bien. O Com- sea, ahí en esa época tú todavía no estabas en este tema de los bienes no, raíces, no. nada, lejos, No, estabas... y ya vas a ver que no, porque las cagas que cometí fueron muy graves. Pero ahí simplemente fue un tema familiar, nos reunimos la familia, que la familia te estoy hablando de mi cuñada y mi cuñado, y mi esposa, y ya. Em, compramos un lote al lado del de mi suegra, ese lote lo unimos, digámoslo así, pero en ese lotecito chiquito había una casa prefabricada.
esa casa prefabricada, ahí comienzan como mis primeros movimientos en los bienes raíces. Yo dije, esa casa prefabricada se puede vender. Eso no se puede, solo es destruir y ya, eso se vende. Pues imagínate que yo comencé a publicar, ¿verdad? Y vendimos la casa prefabricada. Alguien vino, la quitó y se la llevó. Y la vendimos como en, no sé, 8 millones, 9 millones. O sea, ¿cuánto te costó esa casa prefabricada y en cuánto la vendiste? Esa casa prefabricada realmente no era mía, esa casa prefabricada era de mi suegra, que era la que la tenía ahí, pero, ok. ¿sí? Pero yo pues llegué a venderla, porque bueno, toca vender eso o destruir. Y la vendimos en 8 millones de pesos, que eso hacía parte como para la casa, ¿no? Entonces vamos a hacer No, buenísimo. Sí, entonces ahí, bueno, listo, vamos a hacer la casa y todos emocionados que íbamos a construir. Y entonces alguien soltó, y bueno, ¿y plata de dónde o qué? ¿Plata de dónde? Y ahí llega mi cuñado, que es, en ese tiempo ya trabajaba en un banco. No, pues hay que sacar un préstamo y no sé qué. El primer préstamo que sacamos, porque no teníamos capacidad de endeudamiento, era de 3.500.000 pesos. Y estamos hablando de qué año más o menos. 2020, pucha, la pandemia, eso fue en pandemia. 2020, ¿antes de pandemia? No, en la pandemia. Ay, pucha. En la 2020 en pandemia fue... Sí, como ya cuando se comenzó a finalizar la pandemia, por ahí. Y con 3,5 millones iniciamos. Básicamente, comenzamos mi cuñado siempre ha sido muy emprendedor, el esposo de mi cuñado ha sido muy emprendedor, y entonces él dijo, listo, no, vamos a conseguir la persona que nos va a construir la casa. Trajimos a la persona, pues la persona nos dijo, listo, no, yo les hago la casa, tranquilos, y me pagan, me van pagando, no les voy a cobrar nada inicial, me van pagando, yo les construyo la casa, listo, ya teníamos a la persona y le íbamos pagando, y él dijo, ya... ¿La persona salió del barrio? No, del barrio, o sea, no, que él sabe construir casas, listo. Bueno, entonces él construyó esa bonita, ya listo, entonces él, primer error, lo contratamos a él. Segundo, bueno, materiales. No, pues hablemos con una ferretería y que nos fíe los materiales y después vamos pagando. O sea, listo. Espérame para llevar las cuentas. Estaban los 8 millones de la casa prefabricada, los 3,5 del préstamo. Y el constructor, que era el señor que estaba construyendo, pues fue fiado prácticamente, fue pago por meses. Exacto. Y estaban buscando pedir también fiado a la ferretería. A la ferretería. Dios. Entonces tenían más o menos como un poquito más de 12 millones. Más o menos. Más o menos. Y la ferretería listo, ¿no? La ferretería listo, que también, que nos fiaba, que tranquilos, listo. Bien. Iniciamos el proceso de construcción, Santi. Básicamente abrimos los huecos, ¿cómo se llama eso? Se llama las bases. Bueno, sí, las bases. Y ya no teníamos plata. Y ya se acabó y ¿ahora qué hacemos? Dios. Pues comienza a sacar préstamos, volvimos a sacar un préstamo, ya mi cuñado sacó un préstamo como de 20 millones. Y con eso compramos materiales, porque ya la ferretería pues no tenía todo eso, o no nos fiaba más. Entonces compramos materiales y seguimos construyendo. ¿Y qué pasó? Cada semana nos tocaba dar 1.500.000 pesos al constructor, digámoslo así, para pues, los trabajadores y pagarle cada semana. La trilla trabajando, Santi, semanalmente de mi cuñado y mía, no te la imaginas. O sea, yo cogías mi motico, porque en esa época hacía los domicilios también, y trabajé. Para levantarse el billete. ¡Y Dios! Y llegaba ese viernes. Más el crédito mensual. Más el crédito mensual. Dios. Y así seguimos. No te he contado de planos, porque no hicimos planos. Es que era una casa hacia arriba. Sí, una casa, es más, en la cabeza de nosotros eran 2 pisos. Sí. Con 4 apartamentos. Eso era lo que nosotros teníamos en nuestra cabeza. Ya cuando comenzamos a construir, ya como que si viéramos el tema, el constructor nos dijo, el maestro nos dijo, bueno, necesitamos un plano porque pues, no sé qué, entonces ya trajimos una persona, hizo el plano, que ese plano realmente se hizo, pero eso no se siguió, ¿sabes? Sí, claro. O sea, había una idea, pero no se siguió a la perfección. Y nosotros, en nuestro afán y en nuestra motivación, ¿sabes? Oiga, ¿y por qué no hacemos una casa de 3 pisos mejor? Pues más chévere. Una sola construcción y de una. Más chévere, claro. Y
pues comenzamos a que sí, que una casa de 3 pisos. Y así nos fuimos, Santi, buscando plata, rebuscando, pidiendo prestado, y construya y páguele al maestro, trabaje fuertemente, y nos cierran la construcción. Ah, Porque la licencia de construcción no se tenía. Yo vivo en un pueblo, y en el pueblo, pues lo que según decían en ese momento, yo no tenía ni idea, era... Es más, yo cuando dije, venga, licencia de construcción, ¿eso qué es? que es una licencia de Sí, o construcción. sea, yo no sé qué es esa vaina. Y nos dijeron, no, es que acá eso no lo piden normalmente. Pues no, allá nos llegaron, nos cerraron la obra Ah, y tocó Dios. comenzar a hacer proceso para construir, para la licencia. Cuando comenzamos a hacer proceso para la licencia, pues oh sorpresa, pues nosotros no podíamos sacar una licencia de construcción porque el sitio donde estábamos construyendo la casa estaba en proceso de desenglobes, que se llama esa Sí. cosa. Exacto, entonces no había posibilidad de sacar una licencia de construcción porque eso era de, o sea, el terreno que teníamos nosotros bien, pero Ujú. era un terreno más grande que era como de 5 hermanos. Entonces no nos daban la licencia de construcción. Dios, el proceso de desenglobe es básicamente que un terreno fue parcelado, un terreno fue dividido y ahí fue donde me imagino que tu suegra tenía su Exacto. casa, pero esa casa no tenía escrituras a nombre de la suegra porque era un terreno de alguien más grande. Entonces el proceso de desenglobe es coger las escrituras o coger la documentación de ese pedacito de tierra y decir, esto es suyo. Y eso toca hacer un proceso legal contra los dueños, que es el que tiene el pedazo de tierra más grande, decir, venga, divídame esta tierra y legalmente que sea mía. Y eso no se tenía. Entonces la licencia no salió por eso. Literal, no Dios, salió. ¿qué pasó después? Cerramos un mes, 2 meses más o menos la obra. Y ya dijimos, no, pues no podemos parar. Obviamente hubo un respiro muy bueno, porque ya dejamos de Claro. pagarle al maestro. Ay, entonces, pero bueno, al mes, sí, como un mes y medio, pues al ver que no pudimos sacar la licencia, pues nada, pues comenzamos a hacer otra vez todo. O sea, ya dijimos, no, pues, ¿qué podemos hacer si no nos la dan y no vamos a parar la obra? Y Claro. comenzamos a construir de nuevo. Y el maestro comenzó otra vez a trabajar, ya montó segundo piso, llegamos por el tercero. Cambios, que quite una pared, que ponga otra, que no, que nos gusta más así, que nos Dios. gusta más asá, Pues la casa ya estaba a punto de terminar, pero bueno, ojo, a punto de terminar en obra gris, ¿no? No a punto de terminar completamente, en obra gris. Y el maestro se fue. Y no volvió. Desapareció Sí, él dijo de no, la que se iba y construcción. se fue y dejó esa vaina así. Ah, Dios. Y yo, ay, Dios mío, ¿y ahora? Cuando él se va, comienza a ver en la casa una humedad muy extraña, pero una humedad barbarísima. O sea, y yo digo, oiga, ¿qué pasó? Y ahora, no, se había roto un tubo, algo pasó. Sí. Pues traíamos maestros para que solucionaran y dijeron, bueno, ¿y los planos de la tubería? Y nosotros no tenemos eso. La tubería la montó el maestro como él quiso, Sí. ya no sabemos. No, y como así, entonces comenzamos a romper en partes que para saber si era por ahí, Dios. que si era por allá. No, o sea, más plata, no sé, nos iba. Y básicamente así fue la historia, ya después nos pusimos ya a ser terminados, ya se solucionó el tema de la humedad, y comenzamos a hacer terminados de cada apartamento. Yo me fui a vivir ahí en obra gris. Porque Claro, ya estábamos a pagar arriendo y no quería más y en ese momento no iban tan bien las ventas. Bueno, pasé en obra gris y me pasé sin siquiera tener la puerta ni las ventanas. Imagínate esa locura. Dios. Pero éramos felices. Es nuestra Pero casa. felices, es nuestra casa. Y ya pues con el tiempo comenzamos ya a terminar todo y demás. Pero uff, sí fue una lucha dura. Te estoy hablando de que pasó, no sé, una construcción que supuestamente se hacía en 2 meses, según el maestro. Terminó pasando un año y larguito, 1 año y 2, 3 meses Dios. para lograr terminarla. ¿Cuáles fueron los errores más grandes que cometiste en ese proceso de construcción? Yo creo que uno, no tener claridad de lo que son la documentación legal para construir una vivienda. Claro.
cero, no teníamos ni idea de cómo funcionaba. ¿Cuál es? Para mencionarlo un poco. Pues hay que tener una licencia de construcción, Uno. ¿cierto? Hay que tener la licencia de construcción, hay que tener una medida exacta del lote para poder construir. En esto nos salvamos. Claro. Nosotros dijimos, no, una casa de 3 pisos, pero nosotros no sabíamos que hay sitios donde solo dejan 2 pisos. Ujú. Sí, que eso también lo dirige también como la cuadra como tal, digámoslo así, depende de las casas que hay alrededor. Gracias a Dios había una casa de 3 pisos por ese mismo lado, entonces sí se podía, pero nosotros no sabíamos, la construimos pero sin saberlo. Hay que tener unos planos claros y seguirlos, ¿sí? Y el maestro no es un constructor, el maestro sabe cositas, Sí, pero el maestro no logra hacer una construcción de una manera profesional, diría yo, claro. si no pueden quedar cositas así en el aire que al fin y al cabo nos termina sacando más plata que haber contratado a alguien de pronto con más experiencia y con un equipo y bueno, toda la vaina. Eso creo yo que es importante y que me quedó mucho de... Ah, bueno, algo también adicional. Santi, yo no te hablé de subsidios, porque nosotros no teníamos ni idea que eso No, existía. claro. Y nunca sacamos un subsidio, solo préstamos. Y te estoy hablando de préstamos de banco, sí, pero te estoy hablando de préstamos gota a gota también. Dios. Sí, porque como en el medio de ahí donde yo vivo es como muy normal Es que normal en los pueblos, comerciantes y claro. tal saquen sus gota, pues nosotros también. Sacamos gota a gota para poder seguir construyendo la casa. Dios. Entonces, esa casa, si la pudiéramos valorar en cuánto más o menos salió su construcción desde el momento cero hasta el momento último, ¿cuánto crees que pudo haber salido? ¿Cómo salió? ¿Y cuánto pudo haber salido si se hubiera hecho bien? O sea, ¿cuánto les costó real y cuánto si hubieran tenido la experiencia que hoy tienen y evitar esos errores, en cuánto les hubiera salido? Mira, yo creo que primero eso es otro aprendizaje. Nosotros estábamos muy desordenados con las cuentas de la casa. Sí había un cuadernito por ahí que se llenaba y demás, pero no había claridad de cuánto costó la casa. Yo te voy a dar como un estimado y yo creería que esa casa pudo haber, la construcción de la casa, hasta el día que el maestro, o sea, en obra gris, digámoslo así, porque pues ya los terminados es otro cuento, más o menos unos 150 millones de pesos, 160 millones de pesos. Dios. Hasta ahora gris. Hasta obra gris. Si es una casa grande, te estoy hablando que es una casa de 12 metros de fondo por 7 de frente, Uf, sí, de 3 es pisos, bastante ¿no? grande. Sí es grande, pero eso nos costó. Pero obviamente muchas de las cosas que pagamos eran embarradas que cometió el maestro, cosas que cambios, que los planos no se seguían, entonces algo no estaba bien, bueno, un montón de vainas. Y si hubieran tenido la experiencia que hoy tienen y hubieran hecho las cosas, digamos que bien desde un principio, ¿en cuánto les hubiera podido salir? Uy, yo creo que menos de 100 millones, yo unos 80, 90 millones sobrado, haciendo las vainas bien hechas. Dios, Seguro. o sea, fue un aprendizaje más o menos que de casi 60 millones de pesos, 70 millones, que les costó la inexperiencia. Total, Ese fue el curso total. más caro que han La pagado. inexperiencia. Yo creo que menos, ¿sabes? Porque si hubiéramos sabido de subsidios, Claro. hubiéramos sabido de cosas como estas, pues no hubiéramos tenido que poner tampoco tanto dinero. Y Dios, si una persona que nos está escuchando está pensando que en el lote propio de algún familiar quiere construir algo o para hacer un negocio o para vivir en él, tú, basado en tu experiencia, ¿qué le aconsejarías, qué le recomendarías como para que se vaya un poquito más a la fija o mejor vayas por vivienda nueva o tú qué le dirías a esa persona? Yo creo que lo primero es como mirar el uso del suelo primero, ¿no? Es como entender qué se puede hacer ahí. Sí. O sea, sí es un lote, pero ¿qué se puede hacer ahí? ¿No? Entender eso. Segundo, números, ¿sí? Como que entender, eso es una pregunta, eso es como algo que es muy, ¿cómo se diría? Como muy polémico y es, sí, casa propia o casa para rentar, eso depende mucho también de la gente, de lo que quiera, ¿no? Pero yo me iría mucho a números, o sea, ¿qué me sale mejor? ¿Qué me sale más barato? ¿Comprar un apartamento? ¿Será que construir? Construir, sé cuál es el proceso de construcción, ¿sí? Entender un poquito eso, para qué quiero hacer algo ahí o qué es lo que estoy buscando, rentabilidad, bueno. Profesionales,
sea, busca profesionales, no maestros de barrio, no personas que sepan cositas, porque eso se paga muy caro. Y con el respeto a los maestros que pues yo sé que hacen un trabajo chévere, pero pues sí hay que profesionalizarse para hacer este tipo de construcciones. Mm, pues documentaciones al día para no tener problemas con la ley, porque es que a nosotros literalmente nos hubieran podido sellar eso de por vida y ya, una multa Si eso fuerte, que no de hecho eso va, al último nos hablaron de una multa, pero pues no, ojalá, gracias a Dios claro. nunca se dio. Entonces sí, como informarse mucho acerca de eso, documentarse, aprender, Santi, aprender, o sea, métase a un curso, métase a un programa, pero aprenda cómo se hace antes de hacerlo. No, total. ¿Qué es importante de este caso? Que en definitiva hay que evaluar. Yo en qué tengo experiencia. Nosotros en varias conferencias hemos hablado de cuál es mi momento. Si es mi momento de casa nueva o de vivienda nueva, sobre planos, o vivienda usada, o en este caso ya le metemos una tercera opción que es construcción en sitio propio. Si yo tengo la experiencia, pues yo de pronto me puedo ir por una usada, o incluso me puedo ir por una en construcción en sitio propio, porque ya tengo una experiencia, ya sé que hay unos documentos legales básicos, sé que hay unos gastos notariales, sé que hay unos gastos interesantes ahí. Pero si es mi primera propiedad, si yo no tengo nada de experiencia, pues yo me voy un poquito más hacia la academia más barata. ¿Cuál es la academia más barata? La vivienda sobre planos. Pues es que yo estoy acompañado por la constructora, estoy acompañado por el banco, estoy acompañado por la caja de compensación, los abogados de la constructora son los que me guían también en el proceso. Entonces, es como la academia más barata. A veces empezar con una vivienda usada también tiene sus retos porque no sabemos el certificado de libertad y tradición qué vacíos legales tenga, no sabemos en el caso de construcción en sitio propio qué maestro contratar, qué materiales contratar, que hay que tener un arquitecto, Total. que hay que tener un diseño. Como que a veces esa universidad y esa academia sale un poco más costosa. Entonces hay que evaluar muchas variables para tomar en cuenta esa toma de decisiones y que de pronto no nos va a salir más caro hacer toda esa primiparada que verdaderamente hacerlo bien con expertos de la mano de alguien que ya haya pasado por ese camino desde el principio, ¿verdad? Total, total, total. Jeff, qué chévere tu historia. Siento que he aprendido un montón y es importante tener en cuenta que antes de hacer algo hay que evaluar bien los números y preguntarle al que sabe. Al final, el que sabe nos puede acortar el camino. ¿Tú qué le dirías a aquella persona que de pronto quiere invertir en este mundo de los bienes raíces, pero de pronto le da un poquito de miedo? Porque escucha casos como el de Jeff, no, se le fue casi el doble de la plata en construcción, escucha casos por allá de otra persona y dice, no, es que me estafaron porque no me entregan el proyecto, como que le da miedo un poquito invertir en bienes raíces. ¿Tú qué le dirías de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a la academia que lideraste? ¿Es como los bienes raíces es un buen negocio? Claro, los bienes raíces es un negocio increíble sabiéndolo hacer. Y tú hablaste del miedo. La gente que tiene miedo actualmente, el miedo no deja de ser más allá de falta de conocimiento y falta de información. Ya, o sea, yo tengo miedos porque no sé qué va a pasar, tengo incertidumbre. ¿Qué tienes que hacer? Minimizar esa incertidumbre con conocimiento. Ah, es que me da miedo invertir en Estados Unidos. Pues busca a alguien que te ayude a invertir en Estados Unidos, que entiendas los números, que entienda cómo se hace, que entiendas todo y el miedo disminuye inmediatamente, ¿sí? Igual, tu primera vivienda, pues primero busca la forma de entender cómo se hace para minimizar el miedo y minimizar el riesgo, ¿sí? Porque yo siento que las personas que tienen miedo y de pronto se pausan un poquito, están en el mejor momento para aprender. Pero las personas que dicen, no importa, yo lo voy a hacer con miedo y todo, como lo hicimos tal vez nosotros, pero perdemos un montón de dinero y de tiempo, ¿sí? Y que hasta podemos entrar en temas legales que no queremos, pues peor. Entonces, Claro. tanto al que tiene mucho miedo, tanto al que está muy, muy motivado, pues primero aprenda, y no solo en los bienes raíces, en absolutamente todo. Y los bienes raíces también es algo de entender que si lo vas a hacer como inversionista, pues es un tema de largo plazo, es un tema de largo plazo. Los bienes raíces no hacen a la gente millonaria de la noche a la mañana, es a muy largo plazo y eso hay que entenderlo desde el principio. Eso les diría yo, Sam. Bueno, eso que acabas de decir es importante porque es a largo plazo.
Ojo, pero ese largo plazo al final es el que nos va a dar la libertad en tiempo y la libertad geoespacial y lo que queramos hacer. Porque el largo plazo lo podemos visualizar a unos 10 años, donde durante 10 años nos pongamos juiciosos a invertir en bienes raíces de manera estratégica, rentable, de la mano de personas que sepan y nos guíen, pues podemos tener una cantidad de propiedades que paguen nuestro estilo de vida y nosotros poder viajar, pasarla chévere, hacer lo que nosotros queramos y poder disfrutar de esa maravillosa renta pasiva, esos ingresos pasivos que nos permitan vivir de nuestra pasión. Así que esta historia está buenísima. Yo, Jeff, voy a hacer un resumen de tu historia y es... En resumen, el invitado de hoy nos contó cómo construyó su casa propia en unas condiciones que generaron muchos retos, unas condiciones donde faltaron licencias, faltaron experiencias, donde se le fue el doble del dinero por falta de experiencia. Al final nos va a contar los tips, los trucos y todo lo que él vivió para que nosotros aprendamos de este caso si queremos construir una vivienda en un sitio propio. Así que esta historia está increíble, quédate hasta el final y gracias Jeff por quedarte acá, por compartirnos tu historia, tu experiencia. Creo que aquí nos llevamos grandes aprendizajes. ¿Qué frase, qué palabra que quisieras decir para cerrar este podcast? Bueno, para todos los inversionistas que nos ven, básicamente, no sean muy pasivos y muy tranquilos a la hora de tomar decisiones. Siempre estén en constante aprendizaje, no importa en el nivel que estén, porque cada nivel tiene sus retos. Entonces siempre estén aprendiendo, siempre estén formándose. El estar acá viendo esto me dice mucho de cada uno de ustedes que lo está haciendo. Ahora maximiza ese aprendizaje y siempre busca un propósito mayor, ¿sí? Más allá de la libertad financiera que nos dan los bienes raíces. Hay algo más. La pregunta que yo te hago es, después de que seas libre financieramente, ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Ese es tu propósito mayor. Tu familia, tu viajar, tu hobby, no sé, tu empresa, lo que sea. Pero busca un propósito mayor y eso te va a empujar mucho más a entender que debes aprender para no embarrarla, para minimizar riesgos, para no perder dinero y para no perder tiempo. Chévere. Jeff, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? En redes sociales estoy en Instagram, Facebook y TikTok como Jeff Henao, Jeff_Henao. Y en el podcast me pueden encontrar en YouTube como el podcast de Jeff. Ahí pueden encontrar historias inspiradoras que tal vez los ayuden mucho a dar ese paso que tal vez tengan miedo de dar. Y pues nada, ahí me pueden encontrar. Bueno, chévere Jeff, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ti por quedarte hasta el final. Déjame aquí en los comentarios qué aprendiste, qué te llevas de este caso de casas del día de hoy. Ha sido una historia bastante interesante. Escríbelo aquí en los comentarios qué aprendiste, qué te llevas. Y si estás en YouTube, por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te sigamos recomendando mucho más contenido de bienes raíces, para que aprendas a invertir de forma estratégica y rentable. Y si nos estás escuchando a través de Spotify, califícanos con 5 estrellitas para que lleguemos a más personas y sigamos impactando con este mensaje. Nos vemos en un próximo episodio de Caso de Casas. Chao, chao. Porque invertir en propiedades sí es posible.